Les decíamos al comienzo de este programa, hoy vamos a hablar de musicoterapia y para ello vamos a saludar a Miguel Ángel Diví. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Porque acaba de escribir y publicar un libro que se llama Musicoterapia, abordaje en salud mental infanto-juvenil. Oye, para acercarnos un poco más al concepto, ¿qué diferencia hay entre simplemente escuchar música y la musicoterapia? Pues es una buena pregunta. La musicoterapia es una técnica y una profesión en la que empleamos la música de manera activa, no tanto de manera pasiva como escuchar música, sino invitamos a las personas con las que trabajamos, a los usuarios, a que participen de alguna manera de forma activa en su propio proceso de recuperación, tocando instrumentos, bien cantando, bien bailando, pero sí que tienen un papel más activo en la medida de lo posible. Sí que se emplea musicoterapia pasiva para pacientes que están encamados, que no tienen movimiento o que están en coma, por ejemplo. ¿Qué beneficios puede tener la música? ¿Según para quién? Según para quién y según el objetivo que nos marcamos los musicoterapeutas. Los musicoterapeutas trabajamos en función de una serie de objetivos terapéuticos acordados con otros profesionales que atienden a esa persona. Es decir, con médicos, con educadores también, con psicólogos, terapeutas ocupacionales, un poco en función de las necesidades que su propia enfermedad determina. Nosotros nos marcamos unos objetivos y hacemos como una especie de circuito de la clínica enfocado al bienestar del paciente. Entonces, ni toda la música sirve, es más ajustar un traje personal a cada paciente, un traje musical a Este la medida. libro, este libro creo que lo hemos podido ver en pantalla, yo no lo tengo aquí físicamente, acaba de salir a la calle y yo creo que es una especie de manual, pese a que siempre necesitamos un experto entre la terapia y nosotros. Sí es cierto que nos podéis desvelar a través de estas páginas las ventajas y también algunos métodos, ¿no? Sí, bueno, este libro lo he enfocado un poco como una pequeña sinfonía de ideas Sí. de mi recorrido de más de 20 años aplicando la clínica en salud mental infanto-juvenil con niños y con adolescentes, en centros terapéuticos, en centros cerrados o en centros de salud mental. Entonces, este libro, como comentaba, es una sinfonía de ideas. De hecho, los capítulos, en lugar de nombrar los capítulos, los he llamado movimientos, Sí. como si fuera una pequeña sinfonía o una ópera con sus arias y con sus pasajes. Entonces, con lo que pretendo con ellos, hilar un poco la investigación en musicoterapia, la práctica clínica y el desarrollo también en el discurso político y social. Pero también incluye 20 actividades que pueden practicar desde docentes, maestros, educadores, familias con sus hijos y ponerlas en práctica. Es decir, hay una parte de discurso más técnica sobre musicoterapia, otra parte que hila la investigación actual y el desarrollo de la musicoterapia en nuestro país, y otra parte de actividades musicales enfocadas a la infancia que se pueden emplear desde musicoterapia o desde cualquier otro ámbito. Teniendo en cuenta que hablas de evidencias, investigación, con todo lo que recoges en este libro, ¿cómo veis los expertos la utilización de la música en las aulas, teniendo en cuenta que hay beneficios, que esos beneficios son sabidos? ¿Creéis que es suficiente lo que acercamos a los más pequeños a la música? No, creo que es insuficiente y creo que tenemos que mejorar muchos de los contenidos educativos que se aplican en el ámbito escolar. Por otro lado, la música es una herramienta muy accesible, muy versátil, muy adaptable, y la música es interesante cuando tiene algo que decir. En educación nos suelen enseñar más bien a decir lo que otros han dicho, Ya. es decir, a tocar canciones que otros han diseñado, no tanto a expresar, ese es el efecto de la música, sirve para comunicar lo que uno tiene adentro y poder colocarlo afuera. Entonces, en educación faltaría un poco eso y otras cosas, pues como por ejemplo emplear el uso de otros instrumentos, no exclusivamente la flauta. Hay una gran variedad de instrumentos musicales que se podrían aplicar al aula
y que ayudarían mucho a manejar emociones en el aula, emociones negativas de esta vuelta al cole debido a la pandemia, y poder darles una salida y una sublimación un poco emocional a todo este tema que viendo nuestros hijos. Siempre hay incluso frases, hay refranes relacionados con la música y el estado de ánimo, como aquello de que la música amansa a las fieras. Hay estudios también que relacionan la música con incluso con el desarrollo intelectual. Entiendo que más allá de la terapia, el estar cerca de la música y incluso el aprender a llegar a tocar música, a crearla, como tú decías, puede ser importante para el desarrollo del menor y para el desarrollo de su cerebro también. Sí, sí, hay numerosas investigaciones que hablan de la eficacia en el desarrollo cerebral de los niños y de los adultos. Cualquier edad es buena para aprender a tocar un instrumento, para cantar, para bailar, para moverse y para utilizar la música como un elemento más humano dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, hay muchísimas investigaciones, sobre todo de música y cerebro, que relacionan pues, la rehabilitación también de áreas neurológicas en personas que han sufrido daño cerebral, por ejemplo, personas que están en coma, que también pueden, se observa como, Sí. vamos, como la frecuencia y la actividad cerebral se modifica solo con el sonido. Se ha empleado también para disolver las piedras del riñón con los ultrasonidos. El Vaya. sonido es una herramienta terapéutica muy, muy poderosa. Oye, y en relación con los sentimientos, aquellos que somos duros de oído, no tiene nada que ver de que tengamos algún problema emocional, ¿verdad? No, no, desde luego. No, no. Bueno, yo con esto me quedo un poquito más tranquila porque oído, yo de eso no tengo. En todo caso, sí que tengo este libro que recomiendo, Musicoterapia, abordaje en salud mental infanto-juvenil, de Miguel Ángel Diví. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes. Un abrazo enorme.